A través de este pequeño vídeo expondremos las funciones principales del formulario Clientes. Encontramos la tabla Clientes en el apartado de ventas del menú. Esta tabla nos va a servir para consultar toda la información sobre los clientes y poder editar, modificar o incluir información en los diferentes formularios. En primer lugar, nos vamos a encontrar el listado de clientes, donde se recoge una lista sobre todos los clientes que están dados de alta en la aplicación. A continuación, podemos ver los diferentes formularios de consulta y edición. Datos generales será el primer formulario de edición que encontramos. Como podemos ver en pantalla, aquí incluiremos la información principal sobre el cliente. Será requisito especificar el tipo de DNI, que más tarde se verá volcado en el envío de facturas. A su vez, rellenar el campo tipo de factura, que hace referencia a cómo queremos enviar al cliente nuestras facturas. Además, el campo cliente principal. El siguiente formulario de edición y consulta que encontramos es el de agrupaciones. Como podemos ver en pantalla, este se divide en agrupaciones y grupos. En la parte superior encontramos agrupaciones con dos campos diferentes. Estos hacen referencia a las agrupaciones que previamente hayamos nombrado en la tabla de datos de empresa dentro del menú Administración. En el apartado de etiquetas de la tabla Datos de empresa encontramos 5 campos de agrupación de clientes. Estos son aquellos que podremos nombrar en relación a las necesidades organizativas de nuestra empresa. Una vez nombradas las agrupaciones, podremos editar y localizarlas en el subapartado de tablas auxiliares, que encontramos dentro del apartado Ventas del menú principal. De esta manera, podremos localizar y editar subnombres. Por ejemplo, hemos nombrado como agrupación Ciudad y en la tabla auxiliar Ciudad deberíamos incluir Madrid, Barcelona, Granada, etc. Volviendo al formulario de agrupaciones de clientes, elegiremos los subnombres o subetiquetas correspondientes a la ficha del cliente que estamos editando. En la parte inferior de grupos especificaremos a qué grupos de los que aparecen pertenece nuestro cliente. ¿Qué tarifas son aplicables a este? ¿Qué descuentos tiene el cliente a través del rappel? ¿Qué grupo de impuestos afecta a su actividad? Si podemos o no englobarlo dentro de una serie de facturación, o cuál es el banco a través del cual se domicilian los recibos. Presentamos este otro formulario de consulta y edición llamado Datos financieros. Su estructura es parecida a la anterior, con 2 grupos, datos financieros y datos de pago. En la parte superior encontramos una serie de campos relacionados con los datos del cliente, acompañada por una serie de campos de selección de carácter algo más específico. Agrupación de facturas nos permite especificar si queremos unificar todas las facturas en un único documento. Y Albarán valorado nos informa sobre si el documento Albarán incluye el precio del artículo. En la parte inferior encontramos los datos de pago y los puntos operacionales. Referente a los datos de pago encontramos el campo Condición de pago. Estas condiciones de pago aplicables al cliente vendrán determinadas por los datos introducidos en la tabla Condiciones de pago dentro del apartado de tablas auxiliares del menú principal. En esta tabla podremos determinar el porcentaje del pago, si existe una división o si es del 100%. En el caso de existir una división de la cuantía, debemos incluir líneas diferentes para cada porcentaje, al igual que con el número de vencimiento,
que hace referencia a los plazos del pago. El campo días-fecha, factura, nos habla de los días de plazo desde que se emite la propia factura. En el caso de que exista otro plazo, en el campo días se especificará cuánto dura. Por último, incluiremos cuál será el modo de pago. Volvemos al formulario Datos financieros de la tabla Clientes y a continuación nos encontramos el campo Riesgo. Aquí especificaremos el número que establezca el límite de deuda del cliente. La siguiente línea de campos nos presenta los descuentos y los descuentos en cadena. Seguido de estos, los días de pago. Estos campos hacen alusión a los días de pago definidos o estipulados por la empresa del cliente para realizar sus propios pagos. En último lugar, el código del vendedor, en el caso de que exista un vendedor concreto que atienda al cliente, y el régimen de IVA al que está sujeto el cliente. El formulario Otros datos documento incluye algunos campos de la información del cliente que no entran dentro de los otros grandes grupos. Aquí encontramos el campo Transportistas, que indica el transportista habitual que realiza el transporte de la mercancía. Por otro lado, la fecha de aviso, la cual sirve como recordatorio de que queremos incluir un aviso en la factura. La fecha de la factura de aviso, sin embargo, hace referencia a la fecha en la que nuestro aviso escrito comienza a aparecer en la factura. El campo Aviso define el título del recordatorio, mientras que la factura aviso será el texto que incluiremos en la factura. Por ejemplo, unas condiciones o cláusulas nuevas. En último lugar, el número de copias nos hace referencia al número de copias de la factura que quiere recibir el cliente. El formulario de edición Dirección de entrega nos presenta un listado de las direcciones donde se puede entregar la mercancía al cliente. De este destacaremos el campo Punto operacional, que nos dará el valor de Edifact. Tabla de contactos es el formulario que nos muestra un listado de la cartera de contactos del cliente. El formulario de documentos de impresión nos servirá en el caso de que el cliente quiera establecer un nuevo formato de factura. Así se podrá asignar el formato del documento en caso de que el cliente lo requiera. En último lugar, para cerrar este pequeño tutorial sobre la tabla Clientes, encontramos el formulario de edición Cuentas contables, el cual nos sirve para crear un listado de los diferentes tipos de cuenta que tiene nuestro cliente y así poder trasladarlo a la aplicación de contabilidad de cada business financiera.